Muchísimo gusto platicar contigo, Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México. Pero comencemos con lo primero. Pongámonos, hace un año muy poca gente creía que la inflación iba a entrar pues, en este tren descendente. El dato que da a conocer el INEGI es un dato, pues ya que comienza a ser bueno, digamos, ¿no? Yo creo que después del nivel que había alcanzado al cierre del año de 6.77, pues claramente era un dato muy elevado. Se tenía la previsión de que disminuyera a lo largo de este año. Ya el dato de febrero lo confirma, 5.34% y con la inflación subyacente en 4.27%. Yo creo que ya muestra una clara inflexión a la baja en la inflación. Hemos dado a conocer nuestros pronósticos la semana pasada en el informe trimestral para los siguientes 8 trimestres, la inflación promedio de trimestre, en la cual se ve una trayectoria descendente que se va acercando a la meta de 3% y la alcanza a principios del año que entra. Es fácil decir hoy que la inflación ya está recuperándose, pero hubo momentos como de pánico y de crisis sobre el crecimiento de los precios, ¿no? Yo creo que muchos de los choques que tuvimos fueron muy pronunciados, la depreciación del tipo de cambio muy marcada y que además se combinó con un incremento en los precios de algunos energéticos que fue muy significativa y que tienen además efectos como los llamamos directos o indirectos. Por ejemplo, la gasolina entra de manera directa y también de manera indirecta a través de todos los insumos, como insumo en todas las mercancías y servicios que la utilizan. Entonces realmente fue un impacto que afectó a la inflación de manera considerable, pero yo creo que es una labor del banco el tratar de dar una previsión de mediano plazo de cuál es el entorno de inflación, y creo que el hacer públicos los pronósticos nos va a ayudar en ese sentido. Yo creo que es una gran decisión que Banco de México decida hacer público su pronóstico, porque había una confusión con la encuesta que hace entre analistas, porque ya decían, es la encuesta, Banco de México dice, no, Banco de México recolecta una opinión, ¿no? ¿Cuál fue el racional de empezar a dar los pronósticos de inflación del Banco de México? Yo creo que nos va a ayudar en dos grandes dimensiones. Una es que el público sepa cuál es la trayectoria de la inflación, que es congruente con las acciones del Banco Central y en qué horizonte se van a deshacer los choques. En este caso va a revertirse y se va a llegar a la meta. Y también nos va a ayudar a explicar cuando haya desviaciones de la inflación respecto a esa trayectoria, que es muy posible. Habrá choques positivos y negativos y la inflación podrá estar por abajo, por arriba, y nos va a obligar... Sí, porque es un pronóstico, no una meta. Sí, es un pronóstico, exactamente. Es el pronóstico en el horizonte y por eso es a 8 trimestres. Pues digamos que de 4 a 6 trimestres o un poquito más es cuando opera cabalmente el mecanismo de transmisión de la política monetaria. En el muy corto plazo se puede hacer muy poco para revertir o deshacer un choque en la inflación. Y nos va a ayudar a tener un mecanismo de comunicación para explicar cuáles fueron los choques que afectaron a la inflación, si esos choques justifican o no que se tomen acciones de política monetaria e ir revisando cada trimestre esta trayectoria. Porque además para algunas personas es difícil entender esto que explicabas, que las decisiones de política monetaria no se reflejan inmediatamente. Porque hay gente que dice, no, Banco de México tomó la decisión de incrementar la tasa de referencia y esperan que al día siguiente algo cambie. Pues no, tiene que correr mucha agua antes de que esa agua llegue, digamos, ¿no? Y tienes toda la razón. Además, cuando hay choques que afectan solo transitoriamente a la inflación y que no afecta la trayectoria hacia adelante, pues son choques a los cuales no hay que responder. Uno no puede deshacer los cambios en precios relativos. Lo que sí uno puede hacer es que no se genere una inercia o persistencia en incrementos de precios. ¿Cómo explicar esta función de largo plazo de Banco de México cuando todo el mundo espera resultados inmediatos en cualquier sentido? Yo creo que ese es un reto permanente que tenemos. Yo creo que en materia de inflación, pues muchas veces la gente quiere que las acciones den resultados de manera inmediata, y yo creo que esta disciplina de publicar los pronósticos nos va a ayudar a decir, bueno, ese incremento pues solo tiene un impacto en el corto plazo, mi proyección de mediano y largo plazo no se ve afectada, luego entonces seguimos en curso, no se justifica o no se amerita tomar una decisión diferente. El presidente de la República promulgó ayer la ley de las fintech, ya se aprobó, tienen un papel muy importante de regulación ustedes en el Banco de México. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Yo creo que el ambiente fintech es una gran oportunidad y debemos de ser también muy cautelosos. Yo creo que nos va a permitir que muchos servicios financieros
que actualmente no están plenamente al alcance de mucha gente, puedan hacerlo de una manera más ágil, con un menor costo y aprovechando las nuevas tecnologías. Creo que las nuevas tecnologías son una gran oportunidad para acercar estos servicios y mejorar en materia de inclusión financiera. Pero también tenemos que ser cuidadosos. Hay muchos elementos que están, estas llamadas criptomonedas, que no nos gusta llamarlas así, nos gusta llamarlas más activos virtuales. Sí, porque criptomonedas es un mal nombre, o sea, Muy mal nombre. No son monedas bajo ninguna definición. Ni nada parecido a una moneda, por ejemplo. Nada, y por eso en la propia ley es activos virtuales. Y no solo son activos virtuales, sino además son de muy alto riesgo. Y necesitamos balancear lograr esta inclusión financiera, pero también cuidando al consumidor y haciéndolo consciente de todas las decisiones que están alrededor de este sector. Es relevante que dices es un ambiente, porque hay quienes en la exageración de lo nuevo, sí, cuando en la época del Titanic decían que Dios había muerto y que había barcos que no los podía hundir ni Dios. Hay quienes dicen, es el nuevo sistema financiero, las fintech y los activos virtuales son las nuevas monedas y el fin de los bancos centrales, cuando en el fondo es un producto más. Me recuerda mucho, y seguramente lo tendrás claro, la época de las empresas .com en los 90, que también se decían cosas similares. Va cada vez la nueva revolución industrial, vamos hacia una nueva edad media, la gente ya no va a salir de sus casas, ya no se va a construir un centro comercial más. Y finalmente es algo más dentro de un sistema, ¿no? Yo creo que lo dices muy bien. No hay que pensar que esto va a deshacer lo que se tiene y lo que se ha hecho. Va a transformar en el margen muchas de las estrategias y muchas de las herramientas en cómo se dan algunos de los servicios financieros. Pero claramente es parte del ecosistema, no necesariamente un nuevo ecosistema. Sí, porque incluso desde la regulación te permite regular en línea. O sea, la Comisión Nacional Bancaria y Valores están muy emocionados porque vamos a poder ver las operaciones en línea. Y vamos a poder estar regulando sobre el tiempo. Que eso yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Y de hecho también hay otro gran reto, que cómo aprovechamos toda esta información. En la parte de esto que se le conoce como Big Data, cómo utilizamos esa información también en beneficio del propio consumidor. El poder tener uso de este rastro, de esta huella que puede quedar en muchas de las operaciones, que también se pueda transmitir y en beneficio del consumidor. Sí, porque uno de estos, o sea, una parte es la parte mala. El lavado de dinero, el uso para transparencia, para borrar transparencia y borrar huellas. Sí. Pero la otra es cómo se usa esa información a favor de los usuarios de los servicios financieros, ¿no? Y ahí es un gran reto el tratar de utilizar esta amplia información. Por ejemplo, en la parte del banco, en los sistemas de pagos, tenemos información muy rica que también estamos haciendo un esfuerzo por cada vez entenderla mejor y para tener beneficios en materia de regulación y de cara al consumidor. Plantea un reto de regulación moderna, ¿no? Plantea un reto a diferencia de la regulación tradicional, por ejemplo, para la banca, que tienes que tener capitales mínimos, seguros de depósito, aquí solo es la capacidad de informar, ya sea Banco de México, ya sea la Comisión Bancaria o los propios intermediarios, de los riesgos que asumen los intermediarios, ¿no? Sí, y de hecho, a la par de este reto, anunciamos que hace unos días un nuevo mecanismo de mejora regulatoria, bajo el cual el Banco de México va a subir en su portal siempre todas las disposiciones como borrador para que podamos recibir comentarios de un amplio grupo de participantes. Inclusive para la parte fintech nos va a ayudar mucho a mejorar la calidad de la regulación, que sea más eficaz, que sea más precisa y también más transparente. ¿Cómo ubicar en la realidad estos activos virtuales, las mal llamadas criptomonedas? Porque hay creo que demasiadas exageraciones. Los que las ven solo para el lado malo, los que las ven como el nuevo sistema financiero, los que las vemos en ese sentido como una burbuja y algo que lo relevante son las cadenas, los bloques de cadenas y no en sí mismo el activo virtual, que se podría ser bulbos de tulipán o cualquier otra cosa, ¿no? 100%. Yo creo que la parte de medios de pago ofrece una potencialidad enorme que tenemos que entender mejor y cómo poder usarla en beneficio del consumidor de una manera muy segura. Y la parte esta de destino más especulativo y de muy alto riesgo, ahí tenemos que ser muy claros. Hemos ya sacado comunicados en los que queremos decirle al consumidor mucho cuidado.
averigua primero muy bien de qué se trata, ten conciencia de que puedes perder la parte de patrimonio que dediques a ese fin. Y ese es un poco el gran reto, el balance entre cómo utilizar muchas de las herramientas tecnológicas para cosas muy útiles de una manera segura y cómo hacemos muy responsables a los usuarios de que pueda haber mucho riesgo si dedica parte de su patrimonio a alguno de estos activos. ¿Cómo se regula de voz, de información y no tanto con reglas? O sea, este nuevo ambiente te reta todo y te dices, oye, un banco, pues le pongo índices de capitalización, pongo un sistema de alertas. Aquí es tú usuario de este servicio financiero, de esta nueva modalidad de todos los servicios financieros, tienes todo el riesgo, todas las virtudes y todas las desventajas. Y vivimos en un país donde ciertamente la gente no asegura su casa y quiere que el gobierno le pague el seguro, o que invierte en estos mecanismos que dicen, oye, si te metes a un crowdfunding o alguno de estos tipos, puedes perder tu dinero, infórmate bien, y que salga el riesgo de que aparezca alguien que diga, pues es que perdimos y ahora el gobierno, el Banco de México me tiene que compensar, y que salga ahí algún genio político que quiera hacerlo. ¿Cómo se regula, insisto, de voz, de advertencia? Yo creo que tenemos un gran reto, sobre todo, de no utilizar a lo mejor los mecanismos tradicionales para dar y alertar sobre nuevas tecnologías. Porque si nada más sacamos un comunicado y es lo único que hacemos, pues a lo mejor no va a haber millones de mexicanos que no están al tanto de ese comunicado. Tenemos que llevar esa narrativa a las redes sociales, tenemos que ser mucho más activos en difundir este mensaje e inclusive tener mucho cuidado en el ámbito financiero, cuando migran los recursos de una cuenta a otra, pues poder poner algunas llamadas de, oye, aquí estás tomando esta decisión, eres consciente de A, B, C, D. Yo creo que tenemos que desarrollar nuevas herramientas que precisamente hagan alertas adecuadas a los consumidores y a las cuales realmente le demos la oportunidad de reflexionar y que no de manera inercial ejecute algún tipo de operación y luego se dé cuenta de que pues tomó una decisión equivocada. ¿Cómo se transita a que el Banco de México sea un formador de opinión? A ver, lo vemos ahora con estas advertencias sobre esta ley FinTech, pero lo vemos con la decisión que tomaron recientemente de hacer su pronóstico de inflación. De todo lo que hemos hablado es un Banco de México que se convierte en un referente de opinión, no solo de acción o de reacción a través de la política monetaria. Yo creo que la política de comunicación con el público es clave en esa estrategia y curiosamente nos va a ser más fácil el tanto conducir la política monetaria, que sea más creíble y que esté asimilada y que anclemos mejor las expectativas de inflación, pero inclusive, como señalas, hasta la parte de regulación, supervisión y sobre todo la protección de los intereses del público. Si tenemos una estrategia de comunicación adecuada, estaremos cerrando un poco esa pinza, es uno de los retos que tenemos y yo creo que en los siguientes meses estaremos trabajando ya además con la oportunidad de la ley FinTech, porque en 6 meses tiene que estar una cantidad muy grande de regulación asociada a este sector. Yo creo que estaremos precisamente entrándole duro y muy claro a este nuevo tema y con esta nueva estrategia. Realmente me siento, cuando hablas de eso me siento emocionado. La primera fuente que yo cubrí en el periodismo era el Banco de México. Mi primer día en el Banco de México, yo tenía 21 años, empezaba el periódico El Economista. Llegué, el jefe de comunicación de Banco de México me dio la bienvenida y me dijo, te voy a explicar cómo funciona esto. Llega el periódico Excelsior, le ponemos un sello de confidencial y cada que se menciona al Banco de México, mi jefe, el licenciado Mancera, me regaña. A partir de ahí podemos ser amigos. O sea, hemos vivido en 30 años un cambio. Bueno, alguna vez publiqué la nota de reservas que se va a conocer 3 veces, puede haber sido 1989, quizá, 1989. El gobernador le habló al director del periódico que cómo había sacado el dato a las 5:30 de la mañana. Y ahora es un dato que en los periódicos decimos, oye, ¿la metemos? Ahí, bueno, si tienes un hueco ahí, después de la bolsa ahí la colamos. O sea, ha sido una evolución muy importante. ¿Cómo la ha vivido el banco, Yo creo que ha sido una transición... Además debe haber tocado cuando entraste que así era la política de comunicación del banco. Y era, entre menos se diga, mejor, entre menos se conozca, corremos menos riesgos. Y yo creo que se ha pasado de un entorno en el cual
era algo que entre más alejado de los problemas se pensaba que uno cuidaba la institución. Y ahora la mejor manera de cuidar a la institución es siendo muy claro, transparente, con los Porque objetivos. ahora se convirtió ahora la comunicación se convierte en una herramienta de política monetaria. Y hay la convicción de que cuando el público conozca mejor lo que hacemos, por qué lo hacemos, vamos a ser mucho más eficaces en nuestras propias políticas. Y eso cierra un poco el vínculo para decir necesitamos una política de comunicación estrecha, de frente y muy honesta. Te agradezco muchísimo. Siempre un placer platicar contigo. Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias.